Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso nos hace tanto bien encontrarnos todos los días. Por eso nos hace bien buscar juntos ser reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en el capítulo 5 de Apocalipsis, pero antes pedimos que Dios nos bendiga. Señor, por favor, asístenos con tu presencia, con tu persona, con tu poder, para leer, para estudiar, para meditar y para recibir el mensaje de tu palabra. Lo hacemos, lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 5 del libro del Apocalipsis antecede al capítulo 6, obviamente, pero quiero hacer referencia al hecho que es el capítulo de los sellos. Allí en el capítulo 6 comienzan los 7 sellos, que como ya dijimos, vuelve a repetir en series de 7 la historia de la iglesia en 7 tomos. Pero en el capítulo 5 hay un problema, y el problema es el siguiente. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono había un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También había un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Daban los 7, estaba el rollo sellado con 7 sellos. De manera que había un mensaje importante. Pero si está sellado, está cerrado. Y entonces no hay cómo abrirlo y no hay cómo entender ni explicar su contenido. Más complicado era el tema todavía. Frente a la pregunta ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo?, el versículo 3 dice: pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra había nadie capaz de abrir ni de examinar su contenido. Y Juan en la visión lloraba, porque él se daba cuenta que era importante, pero si es importante y nadie puede abrir y explicarlo, ¿cómo es que vamos a tener acceso a lo importante? Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Y uno de los ancianos, versículo 5, me dijo: deja de llorar, ya que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá, Jesucristo, el de la raíz de David, el que estaba antes de David, pero que fue, humanamente hablando, nació de la descendencia de David, el que venció al pecado, el que venció a la muerte. Ese era digno, ese tenía poder y capacidad de abrir esos sellos. Versículo 6. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó, recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando lo tomó, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban un nuevo cántico. Esos seres espirituales, especiales, estaban rindiendo adoración frente al Cordero, frente al Hijo de Dios, frente a aquel que era digno. Y el canto expresaba esa alabanza y esa adoración. Digno eres de recibir el rollo escrito, de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, porque con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Eres digno de quebrar esos sellos, de abrir ese rollo, de transmitir ese contenido, porque diste tu vida, porque diste tu sangre, porque con tu muerte
posibilitaste la vida de los pecadores, porque estableciste un reino y porque ese reino será definitivo. Versículo 11. Después miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Una multitud de ángeles acompañando la escena. Cantaban con todas sus fuerzas. Y el cántico decía: digno es el Cordero, que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero sacrificado es digno. El Hijo de Dios fue el Cordero. El mismo Juan, cuando escribió el Evangelio, hablando de Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Antiguo Testamento había levantado la pregunta: ¿y dónde está el Cordero? Y Juan contesta, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora el mismo Juan recibe en visión el cántico de la multitud: digno es el Cordero que ha sido sacrificado. Por eso Él va a recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes exclamaron: amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Hay un canto de la multitud, hay un canto de todas las criaturas, de toda la creación, de las que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar. Y a todos en la creación decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, a Dios y al Cordero, a la plenitud de la divinidad, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Ese era el que podía abrir los sellos y explicar el rollo que aparecerán en los próximos capítulos del Apocalipsis. Ese que fue sacrificado, ese que dio su vida, ese que nos creó, ese que murió, ese que ofreció su sangre para pagar la culpa de mi pecado. Ese es digno de toda alabanza. Ese es el autor del Apocalipsis. Ese es el que le mostró a Juan las cosas que iban a hacer, que iban a suceder. Ese es el que en medio de la persecución tiene un mensaje de esperanza. Ese es el que enseña que hay un final feliz. Sí, el final feliz incluye la destrucción del mal, pero incluye también el establecimiento del reino definitivo de Dios, de paz, de felicidad, de salud, de amor y de eternidad. Vamos a seguir estudiando el Apocalipsis para descubrir este reino, pero a medida que avancemos, vamos a ir tomando decisiones que nos comprometan a recibir por la fe a Jesús para ser ciudadanos de su reino para siempre. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Señor, gracias porque el Cordero es digno de recibir alabanza y adoración por la eternidad. Gracias porque por su muerte nos dio la vida. Gracias porque por su sacrificio nos reveló el Apocalipsis para mostrarnos no el cataclismo final de la historia, sino para mostrarnos el final del pecado y el establecimiento definitivo de tu reino. Ayúdanos a leer, a aplicar tu mensaje a nuestra vida y a prepararnos para compartir contigo la eternidad. Gracias por tu mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.